Hola a todos, vamos a ver en este módulo 2 de Marketing Green todo lo que abarca la estrategia Green. Aquí al inicio de las diapositivas les dejo en este documento acá, en este botón de acá un documento adjunto supremamente largo e importante porque aquí está resumido todo lo que vamos a hablar el día de hoy, donde ustedes van a poder encontrar como muchas más direcciones dentro de la estrategia y la planeación Green. Bueno, vamos a iniciar aclarando que cuando una empresa o una marca, un producto, un emprendimiento, una pyme, como quieran ustedes denominarle, inicia con el tema del marketing green, se supone que hace una planificación estratégica, ¿no? Donde los productos o servicios que se generan no solo satisfacen las necesidades y los deseos del consumidor, porque eso es como el core obviamente de cada una de las empresas, sino que también lo que hace es procurar evitar un impacto negativo o reducir el impacto para que no sea perjudicial en un entorno natural, social y demás. Entonces, vamos a empezar a entender que anteriormente el marketing green se genera como algunos elementos muy básicos dentro de la planeación estratégica, pero que poco a poco empieza a tomar la relevancia necesaria para entender que nosotros tenemos que planear, que no podemos hacer acciones aisladas, sino que es necesario empezar a planear. Cuando yo planeo y empiezo a ejecutar y tengo este entendimiento del marketing green en todas las áreas, la empresa se convierte en una empresa verde. Si no existe planeación estratégica, pues evidentemente no. ¿Qué es lo primero a entender? Que cuando hay esa planeación estratégica y la empresa de verdad está sumida en esto, vamos a entender que existe una ventaja competitiva, como lo hablábamos en el anterior módulo, ¿no? Es uno de los beneficios precisamente de entrar a este mundo green. Entonces, ¿qué podríamos decir que es una ventaja competitiva? Es algo que nos hace únicos, difíciles de copiar y sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, la tecnología no es una ventaja competitiva muy buena. ¿Por qué? Porque si llega la competencia y tiene las capacidades de comprar tecnología, pues entonces nos quita nuestra ventaja competitiva. Por el contrario, nosotros tenemos que pensar en una ventaja que sea diferencial. Dentro del marketing green y dentro de lo que nosotros podemos hacer en marketing green, debe existir algo que como marca, como producto, como empresa, como emprendimiento, como pyme, podemos generar que sea solo nuestro y que realmente esté aportando a ese consumidor. Entonces tenemos tres conceptos básicos dentro de la ventaja competitiva. Se desarrolla la ventaja competitiva en el proceso de planeación, vuelvo y repito, dentro de el marketing green para la empresa, ¿no? Esa planeación estratégica que se va pensando paso a paso. Se define la ventaja competitiva como la capacidad de la empresa de hacer cosas de manera eficiente, que las demás no hacen, evidentemente, y eso hace que sobresalgamos en el mercado, en la percepción o en la imagen del consumidor. Y esa estrategia se define como ese plan, porque no son acciones sueltas, vuelvo y repito. Es un plan que se tiene, que se crea para lograr un objetivo a un largo, mediano o corto plazo. En teoría, la ventaja competitiva debe realizarse a largo plazo. Porque si es a corto plazo es muy probable que sean acciones puntuales y pues que no nos generen el impacto necesario y precisamente esa percepción que tiene el consumidor. Entendiendo eso, podemos decir que cada empresa, cada marca, cada producto o servicio siempre busca desarrollar esa ventaja competitiva. En el caso del marketing green, evidentemente vamos a desarrollar una ventaja competitiva enfocada en lo eco, enfocada en lo sostenible, ¿no? En este triple bottom que hablábamos en el anterior módulo. Entonces, cada vez que nosotros innovamos, cada vez que nosotros tratamos de hacernos diferentes, queremos generar esa ventaja competitiva. En cuanto a lo eco, en cuanto a lo sostenible, en cuanto al triple bottom, ¿cuál vendría a ser? Y quiero que lo empiecen a interiorizar y a pensar y a desarrollar tal vez un poco en cuál vendría a ser la ventaja competitiva única, diferencial que ustedes pueden tener.
pensando en el triple bottom, es decir, pensando en green, ¿no? No es que voy a sacar un nuevo producto, es que voy a sacar una nueva forma de pago. Bueno, en cuanto al triple bottom, ¿a qué me aporta? Esta es una reflexión que cuesta un poquito desarrollar, pero que es supremamente importante que realmente nos sentemos a trabajar con la empresa, dependiendo de, vuelvo y repito, de las áreas, ¿no? Entonces, si es un emprendimiento y realmente el emprendimiento lo tengo yo y la empresa soy yo y yo hago todo, pues entonces siéntese muy concienzudamente a ver qué es lo que usted ofrece y hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y aquí lo subrayo, que sea, vuelvo y repito, difícil de copiar y sostenible en el tiempo. Entonces, si dentro de mi ventaja competitiva, retomando el tema de la tecnología, yo digo que voy a renovar mis aparatos y mi planta de producción, así sea mi planta de producción, mi horno, porque mi emprendimiento es de cupcakes, lo voy a renovar cada 2 años para siempre mantener la actualización y tecnología es sostenible en el tiempo. Rentablemente usted puede innovar todo su proceso de producción cada 2 años. O por el contrario, lo que voy a hacer es mantenerme a la vanguardia tecnológica de adquirir este tipo de maquinaria que reduzca el consumo de luz. Al reducir el consumo de luz, evidentemente, como en el ejemplo del anterior módulo, lo que vamos a hacer es simplemente bajar el recibo de la luz, que nos genera a nosotros una rentabilidad. Hasta ahí es como el pedacito inicial de la ventaja competitiva. Entonces, ¿dónde surge el tema verde? En la diferenciación. Entonces, ¿voy a ahorrar luz solo con eso o voy a ahorrar y a cambiar mis procesos para que sea más eficiente y que aporte a la sostenibilidad del consumo de energía? ¿Y solo va a ser consumo de energía o también vamos a hablar de residuos? Y vamos a hablar también de agua y vamos a hablar también de protección y de todo lo que vimos en los elementos básicos del módulo 1. Es ahí donde entender la ventaja competitiva a mí me debe generar precisamente estos elementos de diferenciación y que yo tengo que planearlos y sentarme, vuelvo y repito, muy concienzudamente para que de verdad lo que yo esté haciendo no solo me genere esa diferenciación, sino que aporte. Entonces, aquí tenemos señalado las problemáticas del ambiente y la visión frente a ellas a su modelo de negocio. Cómo yo vinculo estas problemáticas que existen a mi modelo de negocio. Entonces, vemos, por ejemplo, mucho el tema de empaques sostenibles, ¿no? Empaques biodegradables. Es un producto que está en tendencia, pero no es tan sencillo comercializar, porque para las empresas a las que nosotros podríamos vender esos empaques, les sale mucho más rentable comprar empaques de icopor, porque es más económico, porque no pesa además de eso, ¿no? Sin embargo, logísticamente hablamos de que existe un espacio más grande, entonces pues lo rellena más. Es como lo único malo, entre comillas, aparte del tema pues, ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ofrecer yo como creadora, como distribuidora, como desarrolladora de estos empaques ecológicos? ¿Cuál va a ser esa ventaja competitiva frente a los empaques de icopor y frente a la rentabilidad que mis clientes, llamados restaurantes, comidas rápidas, gourmet, bueno, pastelerías, pueden tener conmigo a largo plazo? ¿Qué es lo que yo les puedo ofrecer como diferencial a largo plazo? No puede ser solo la parte económica porque puede llegar algo más barato y nos quita. No puede ser solo la parte tecnológica porque llega alguien con más tecnología y nos quita la ventaja competitiva. Entonces, yo empiezo a buscar esos elementos diferenciadores y una vía para generar esas ventajas competitivas. Los invito nuevamente a sentarse con su equipo de trabajo, analizar realmente qué es lo que quiere el consumidor para poder entender cuáles son esas ventajas competitivas. Y entonces, primero, o cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Primero vamos a revisar. ¿Revisar qué? Pues nuestros procesos. Aquí vuelvo a invitarlos a que pasen su cursor en cada una de las fotografías donde está un poquito más ampliado o hay unas etiquetas para definir un poquito más. ¿Qué revisamos? Los procesos, todos y cada uno de los procesos, desde los administrativos hasta los de producción, los de logística, los de ventas, los de
promoción, ¿no? Todas estas 4P dentro del mercadeo, yo los tengo que analizar y sentarme muy juicioso y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo y cómo puedo mejorar? Después de revisarlos, los identifico. ¿Cuáles son mis oportunidades de desarrollo dentro de los mismos, ¿no? Entonces, si lo que yo puedo hacer es innovar en la parte logística o innovar en la parte de producción, ¿cómo voy a innovar? ¿Cuáles son mis oportunidades de desarrollo y qué está haciendo la competencia, evidentemente? Además, también, ¿qué es lo que observa el consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Yo no puedo cambiar mis procesos, cambiar mi desarrollo estratégico y no satisfacer al consumidor, pues no tendría lógica que se esté haciendo. Finalmente, como tercer punto, vincular. Entonces, mi propósito es tal. ¿Y cómo lo vinculo con ese triple bottom, con esa sostenibilidad ambiental y con ese aporte a la sociedad como tal? Y ahora sí, sentarse a redactar muy juiciosamente, a crear precisamente después de vincular ese vehículo de diferenciación y a decir, bueno, mi ventaja competitiva va a ser esta. Y para hacer mi ventaja competitiva, tengo que cambiar estos procesos. Tengo que comunicar, tengo que hacer esta diferencia en distribución o tengo que hacer esta diferencia incluso en la propia identidad de mi marca. Yo empiezo a identificar esto, a vincularlo y finalmente lo genero. Los resultados dentro de la ventaja competitiva no son inmediatos. ¿Cuándo son inmediatos? ¿Cuándo pueden ser inmediatos? Cuando la empresa tiene los recursos y la empresa tiene la suficiente estabilidad económica para invertir mucho, sobre todo en comunicación y decir, miren, esto es lo que estoy haciendo al consumidor, a la competencia, a todos mis stakeholders, esto es lo que yo estoy haciendo, mírenme, entiéndanlo, vengan, pruébenlo. Pero cuando no tenemos esos recursos para hacer una campaña comunicacional o promocional supremamente grande, evidentemente esa ventaja competitiva va a ir escalando de a pocos. Sin embargo, ¿qué sí se puede dar de garantía? Que esta ventaja se va a terminar percibiendo en el consumidor. Además, que cuando somos pioneros, la competencia va a empezar a ver que nosotros estamos haciendo un tipo de desarrollo diferente y tenemos una ventaja competitiva y evidentemente la competencia va a querer igualarla y o superarla. Eso nos permite a nosotros tener mejora continua. Porque si no tenemos competencia y la competencia no lo hace, pues entonces manejamos una sola ventaja competitiva y ahí quedamos y en algún punto esa ventaja se vuelve paisaje y nosotros volvemos al ciclo como de estandarización, por decirlo así, y no generamos ese proceso de mejorar, de construir. ¿Qué es importante cuando nosotros hacemos ventajas competitivas? Entender que yo debo hacer unas cosas muy puntuales y otras más estratégicas. Y es ahí donde entra este poema de Mario Benedetti, que es el que alguna vez un compañero precisamente explicando la diferencia de lo que yo puedo hacer dentro de una táctica y una estrategia, me dice la diferencia precisamente. Entonces se los voy a leer tal cual. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Es un poema supremamente bonito, vuelvo y repito, es de Mario Benedetti, y es precisamente la concepción de que la táctica son estas pequeñas cosas que nosotros hacemos anudadas a una estrategia. En este caso son pequeños detalles como mirar, como aprender, como querer, como hablar, como escuchar, como generar un recuerdo con la estrategia de que en algún momento, dice Mario Benedetti, no sin saber cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Son los paso a pasos entonces de lo que hacemos, ese conjunto de acciones para llegar a un objetivo. Entonces,
La estrategia sin la táctica no actúa y la táctica sin la estrategia suma mayores riesgos a su acción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago tácticas sueltas, pues no tengo un eje a dónde voy, ¿no? Un objetivo a dónde llegar precisamente, y eso puede ser contraproducente, porque puede ser que yo haga algo en pro de la luz. Volvamos al tema de la luz. Entonces yo voy a bajar mis procesos para evitar el consumo de luz y de agua, y ahí queda. Y entonces, queriendo bajar mis procesos o mis consumos energéticos, lo que hago es poner en riesgo la calidad de mi producto. Y entonces, evidentemente, no funciona, porque el consumidor, antes que ver la ventaja competitiva, va a ver las fallas. Y entonces, si no existe una estrategia de cómo estandarizo ese proceso, ¿no? De cómo digo, bueno, voy a cambiar esta tecnología y esto me va a reducir agua y luz, pero mi producción va a seguir igual. Va a seguir incluso con mejor calidad. Voy a seguir ofreciendo y satisfaciendo las necesidades del consumidor. Esa vendría a ser la estrategia, ¿no? Como yo concibo todo esto de una forma global, de una forma general. ¿Por qué hablamos del tema de táctica y estrategia? Porque para poder hacer planeación estratégica, yo tengo que entender estas dos diferencias y obviamente entender que para hacer una ventaja competitiva tengo que tener estos dos conceptos. Con esto finalizamos nuestro tema 1 del módulo 2.